Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos una tarde más a este magnífico programa La Cortina de Humo de mi buen amigo José Antonio Ruiz de la Hermosa. Yo estoy haciendo una OPA hostil y lo que hago es que de manera muy cariñosa y colaborando con él en todo lo que me pide, intento, bueno, pues que haceros llegar una serie de información, entrevistas y acercaros personas que a veces son desconocidas, que nosotros, por desgracia, conocemos. Además, Alicia de Juanes la conozco casualmente el 12 de octubre del año pasado, en una manifestación Así es. en el que me pide una buena amiga como Toñi Moreno que, oye, tenemos una abogada especialista en tema de tutela de menores y, por favor, me gustaría que le dieseis luz. Y yo, para mí, cuando alguien a quien conozco, sea de tema de tutela, sustracción de menores, elección parental, SAP, maltrato, denuncias falsas, me pide que saquemos cosas a la luz, pues sabes que me falta tiempo para denunciar este tipo de cosas. Hoy en la cortina de humo, pues llevo yo el timón, José Antonio Mordo nos dio de vacaciones y me voy a encargar de haceros llegar la información y extraer todo el jugo que podamos a esta magnífica persona, abogada, mujer y sobre todo una gran luchadora por la justicia de los niños. Muy buenas tardes, Alicia de Juanes. Muchísimas gracias, Jesús, por esas amabilísimas palabras que sin duda no merezco. Sí, bueno, a ver, cuando una persona hace lo que hace, además desde el mundo del derecho y que está tan involucrada con el tema de los niños y más con lo que están sufriendo, porque son muy, con perdón la expresión, progres, intentando salvaguardar la vida de los adultos, en este caso siempre son mujeres, que siempre estáis denostadas con el machismo, el heteropatriarcado, en fin, lo que le ha costado al fin y al cabo a ella no montar una condena por hacer lo que ha hecho y esperemos que vengan muchas más cuando deje estar aforada. Pero indudablemente a lo que me centro hoy es un tema muy especializado, que además en un programa anterior tuvimos a Carolina Sánchez, si no recuerdo mal, que nos habló desde su propia experiencia un poco cómo están tratando el tema de menores. Nos quedamos un poco ahí con la miel en la boca y hoy hemos decidido traer una especialista en derecho, sobre todo en temas de menores, que además están al pie del cañón en este tipo de circunstancias y nos van a narrar en primer lugar, con todo tu permiso, es quién es Alicia de Juanes, ¿no? Para empezar a conocer a la persona. Pues soy una abogada más de Madrid que, bueno, pues yo me dedico siempre he dado conferencias en distintas iglesias sobre el tema de los derechos de los padres, porque veo que, bueno, o yo por lo menos he sufrido en primera persona, desde que mis hijos eran pequeños, todo el tema de la ideología de género, de la imposición ideológica que sufren los niños en los colegios. A raíz de ahí veo la necesidad de que los padres conozcan cuáles son sus instrumentos, los instrumentos que tienen frente a la administración, frente a la escuela en general, no solamente la primaria, toda la secundaria. Y entonces empiezo a dar charlas donde les explico cuáles son los derechos de los padres, que tanto nos están menoscabando y que la legislación precisamente cada día trata de socavar mucho más, no solamente nuestros derechos, sino en general toda nuestra autoridad, tanto que dicen de la autoridad de los maestros, pero la de los padres está cada vez más por los suelos. Y me dedico a dar charlas. ¿Quién me abre las puertas? Pues sobre todo las iglesias evangélicas me abren las puertas para, bueno, pues esta defensa del PIN parental, qué es lo que podemos hacer, por dónde iban por dónde iban los tiros, ¿no? De cómo se hace a través de las, claro, en niños de 3, 4 años, ¿cómo detectas tú esa imposición ideológica? Porque claro, mi experiencia personal y toda esta lucha viene porque a mi hijo, que ni siquiera llegaba a 2 años, en una guardería resulta que lo dejan desnudito con las otras niñas para que, bueno, pues para que se vean, para que, bueno, pues sepan que son diferentes. Entonces, claro, cuando esto se nos dice en una reunión de padres, la señora que tenía a mi lado y yo, bueno, pues casi nos caemos de la silla, claro, evidentemente, pero ¿esto cómo es posible? ¿Qué me está contando esta mujer? Y entonces, a partir de ahí, yo me doy cuenta, porque, bueno, yo era una madre más, pues metidos, como todos, en la vorágine del trabajo, la casa, los niños, pagar tu hipoteca, porque siempre estamos enredados en eso y no hay tiempo para lo que realmente importa. ¿Enredados o nos enredan? Nos enredan. Para que nos ocupemos de otras cosas, Efectivamente. menos de lo que tenemos que preocuparnos muchas veces. Efectivamente. De la Entonces educación de ahí es nuestros cuando hijos. empiezas a mirar y te das cuenta que efectivamente la planificación del curso está en la puerta de la escuela y claro, pues ya te centras y yo había oído hablar, bueno, pues de todos estos temas, pero realmente como que, bueno, los tenía ahí. Pero claro, cuando me pasa esto con mi niño, cuando efectivamente yo me cojo ese programa y veo, digo, pero bueno, ¿esto qué es?
Entonces, a partir de ahí, bueno, pues se empieza a intentar, pues con otras madres de la escuela, pues intentar hacer un frente común. Y solo consigo, de los 16 niños que había en el aula, solo consigo que una más me apoye. O sea, es decir, la respuesta ciudadana Fue cero. comenzó, cero, O sea, cero, que todo el cero, mundo patio tiene que cero. estar de acuerdo a que sus hijos les hablen de sexo, como decían, y con todo mi respeto, que se froten entre las niñas para que sientan placer entre ellas, Mm, porque el conocer el miembro viril es una violación desde lo más absoluto de la mm. infancia. ¿Todo el mundo está de acuerdo en que sus hijos aprendan ese tipo de cosas? Es que es, Yo es que hay ciertas cosas que como no entiendo, no lo veo, pero por desgracia es así. Sí, luego cuando salen de allí del centro, pues efectivamente te apoyan, es verdad que, pero pero nadie no, dice nada nadie dice nada, no en lo vaya a ser público. que al niño se le coja manía, ¿eh? Porque es que Claro. siempre es la misma respuesta, es que al niño, o sea, lo que te está pasando y lo que sufren tus hijos es porque al niño le han cogido manía, que también es verdad. O sea, a eso hay que enfrentarse, pero es que hay que enfrentarse a ello. Y sobre todo, tienes tú también que crear guerreros, o sea, es decir, tus hijos tienen que ser también guerreros frente a ello, tienen que ser valientes, hay que dar un paso al frente. No hacer niños de cristal. Efectivamente. Entonces, pues a raíz de eso empiezo a preparar, bueno, pues unas presentaciones, empiezo pues a dar estas charlas, sobre todo en las iglesias evangélicas, porque otro tipo de iglesias no me abren las puertas, las cosas como son. Qué ¿Qué le vamos raro. a hacer? Y entonces, a raíz de ahí, resulta que empiezan a surgir bueno, pues siempre me consultan al final de las charlas. Y entonces empiezan a surgir, oye, me han tutelado los niños, por favor, échame una mano. Y claro, yo lo Pues, primero que pensé es, algo habrás hecho, porque es que yo así pensaba. Bien, bueno, pues es que en esa misma iglesia salieron 3 familias. Y dije, vamos a ver, en una proporción tan pequeña no puede haber 3 familias que tengan niños tutelados. Vamos, imposible. ¿Mm? Da igual que sea un entorno cristiano, que no, porque no son todos los que están y son todos los que son. Pero bueno, a mí aquello me extrañó, ya me puso un poco sobre aviso. Entonces, claro, me empiezan a pasar los expedientes, empiezo a ver aquello. Dije, bueno, esto será un error, como son extranjeros, que son inmigrantes, bueno, pues ya algún abuso administrativo, pero no. O sea, yo empiezo un poco a tirar del hilo, sigo dando mis charlas en otras iglesias y se repite el patrón, porque entonces al finalizar las charlas digo, y ojo, porque todo esto, porque las leyes en Madrid esta situación ya la contemplaban, es decir, las leyes 2 y 3 del 2016 de la Comunidad de Madrid esto ya contempla, es decir, que si tú te opones, por ejemplo, a una hormonación, si tú te opones a que tus hijos cambien de sexo, la Comunidad de Madrid puede iniciar, un expediente efectivamente, de quitarte de, la guardia y custodia y tutelar a tus hijos. Si te opones efectivamente, a hacer que tu hijo sí. sea, porque dice que con 4 años quiere ser trans, o sea, Efectivamente, te abren un expediente de protección, o sea, una esa fue retirada de la Comunidad de tutela. Madrid del Partido Popular de Cifuentes, ¿verdad? Sí, Que ha seguido haciendo lo mismo el siguiente Partido Popular de la señora efectivamente. Ayuso. Sí, 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 y ahí se siguen las cosas y así, y que luego yo tengo que darle un tirón de orejas a la señora Monasterio porque creo que debería haber apretado mucho más de lo que ha apretado. Al final de la carrera ya se apretó un poquito, pero tenía que haber sido así desde el principio, porque es una auténtica salvajada. Creo que es una auténtica salvajada. Y entonces, claro, introduzco este tema cuando sigo dando mis charlas y siguen surgiendo como setas casos. Entonces, claro, empiezas a ver un patrón. Y te sorprende porque incluso en las resoluciones administrativas de los expedientes, porque casi todos son directamente un desamparo. O sea, no adoptas un tipo de medida de protección un poquito más blanda, de tener a una familia, bueno, pues vigilada, o no, directamente un desamparo. Te quito los niños y bien los dejo en un centro o bien se los doy a una familia de acogida. Porque normalmente, a pesar de que la ley te obliga a tener una familia extensa, o sea, perdón, a que los niños, si no pueden estar con los padres, lo primero que se toma en consideración es la familia extensa. Entonces, te empiezas a dar cuenta que de repente casi todos están más tiempo del debido en un centro de menores, y sobre todo me llama la atención el que todas las resoluciones son directamente un copia-pega. Y entonces dices, bueno, esto no puede ser, para unos sí, para dos no, pero imposible. Y a raíz de ahí me doy cuenta igualmente que a los niños se les medica, en muchísimas ocasiones se les suele dar risperidona, se les suele dar, es decir, ya estamos hablando de cosas mayores. Entonces, a mí eso o sea, son antipsicóticos, ansiolíticos,
yo puedo entender que en algún caso, bueno, pues puede haber niños con dificultades, que puede haber niños con problemas, con trastornos psiquiátricos, pero casi todos. Todos los que tenían una cierta edad y, bueno, pues de refilón los padres se enteran porque en alguna ocasión hablan con ellos y, bueno, pues se lo cuenta. Claro, los niños un poquito más pequeños, por supuesto, no dicen nada, no sé qué le preguntes, oye, ¿tú te tomas un jarabe? Entonces a lo mejor te contesta, pero si no el niño a eso no lo da importancia. Bueno, un niño, bueno, pues si le dan un jarabe, será que se lo tiene que tomar, ¿no? No No va asocia. pensando, no asocia el que pueda tener una repercusión mayor. Y a raíz de ahí, claro, yo decía, esto no puede ser, esto tan estereotipado, algo está pasando aquí muy extraño, muy raro y efectivamente, tal cual. Resulta que nos encontramos con que la administración, cuando bueno, inicia estos expedientes, casi nunca, es muy raro que a los padres les tengas un expediente previo. O sea, es decir, hay ocasiones en las que sí, en que bueno, pues una situación de maltrato, una situación de drogas o de alcohol, o simplemente el que los niños no están a gusto con sus padres. Y ya sabemos todos cómo está el tema de la educación en España, en las escuelas. En las escuelas se llega y se les pregunta directamente a los niños, además es una recomendación de la ONU, que tengan los críos unas tutorías. Entonces es necesario que todos los niños pasen una vez al trimestre durante una hora una tutoría. Entonces en esas tutorías preguntan intimidades familiares. O sea, a los niños se les pregunta directamente, se les cierra la puerta y entonces van bajándoles de 2, 3, más o menos. Las entrevistas suelen durar una hora, media hora, depende de cómo esté el niño. Y bueno, pues se les pregunta, ¿y tú estás a gusto en casa? Sí, y bueno, ¿y si te gritan mucho? Oye, ¿y si suspendes, cuál es la reacción de tus padres? ¿Y mamá grita a papá? ¿O al revés? ¿O y a ti te pegan? ¿Y a ti te ¿Eso dónde castigan? sucede? ¿Aquí en Madrid? Sí, sí, claro. Yo eso no tenía conocimiento. O sea, es decir, me estás diciendo que hacen de inspectores de investigación Eso es una con... recomendación de la ONU, sí. Así, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De toda esa información, ellos se hacen una especie de composición de lugar. Tú pregúntale a un adolescente de 14 años si se lleva, hombre, normalmente, vamos a ver, se llevan bien con sus padres, pero dígame qué adolescente con 14 No años, está rebelde. vamos, es que si no fuera rebelde yo me preocuparía. O sea, precisamente la adolescencia es la edad de la rebeldía, la edad de no hacer caso, la edad de transgredir las normas, Pero los entiendo que límites. como es una recomendación de la ONU, también puedo coger yo a los hijos de esa profesora y hacerles las mismas preguntas. Sí, claro. Claro, claro. Es decir, yo como Sí. padre de hijos afectados por eso, puedo coger a esa profesora y preguntarle a sus hijos de 2 años si estás a gusto con mamá o mamá te pega. O mamá te da de comer a las horas. O sea, ¿hay que jugar al mismo juego? O sea, Claro, me parece entonces, alucinante. Es un dato que yo no tenía conocimiento de él y me parece asqueroso. claro, es que toda esta información no solamente es por mi propia vivencia con mis hijos desde, bueno, pues desde la jardín de infancia. Yo los llevé pues con 1 añito y 2, bueno, antes de la edad de escolarización obligatoria, pero bueno, yo les dejaba, me pareció, bueno, pues que siempre que estuvieran con más niños me parecía mejor que estuvieran metidos en casa, no lo sé. El caso es que, bueno, yo desde entonces llevo luchando con esto y entonces lo que a mí me cuentan mis hijos más la experiencia, porque yo necesito ese contraste que tengo yo en las charlas, yo eso, es decir, yo me doy cuenta de cómo van avanzando, o sea, es decir, porque esto, yo, perdóname, yo esto me lo tomo como si fueran los enemigos. O sea, yo Sí. un colegio que hace esto me parece hostil, o sea, ya me parece territorio comanche, territorio enemigo, llámalo como quieras. No, no, es que Es además una auténtica salvajada. suscribo tus palabras, es que me parece una barbaridad que entre en el entorno íntimo, familiar. Si además, oye, que sepáis que vamos a hacer, mira, es una consultoría que vamos a hacer un estudio sobre, vamos a ver si descubrimos si hay algún sitio que el niño que esté viviendo situaciones de violencia. Y dice, bueno, vale, me parece bien. Pero que sin consentimiento de nadie, no, metan a tus hijos en un cuarto, en grupos de 2 o de 3 y les hagan preguntas personales, que hasta qué punto puedes tener conciencia de que un niño, y hay niños con 3 4 años que son sumamente inteligentes y dicen, bueno, esta es la mía. Mi padre me ha castigado porque he suspendido todo y no he hecho nada y ahora me Efectivamente, vengo de mi padre. así es. ¿Hasta qué punto una profesora tiene cualificación profesional para determinar si un niño está siendo castigado, maltratado físico o psicológicamente o, bueno, es que yo conozco al niño, está en clase y claro, es que a mí el niño, y usted, con todo mi respeto, ¿qué coño sabe de la actitud del niño fuera del colegio? Efectivamente. Eh, Y sobre todo porque los niños tienen mucha imaginación. O sí, sea, los niños cuando son niños tienen imaginación. Los hay
con más o con menos menos. imaginación, pero es que los Mira, niños son así. además yo he vivido unas circunstancias más o menos surrealistas. Yo tengo niños mellizos y el que nació segundo, porque le comía el alimento, se fusionan las placentas y uno a otro le chupaba el alimento. Y me acuerdo teniendo 3 o 4 añitos, me llamó un día la profesora, que eran súper majas, siempre se portaban súper bien con los niños, además eran adorables con ellos, y me dice un día: oye, Jesús, tengo que hablar contigo, mira, es un tema un poco delicado, pero bueno, simplemente decirte que no, mira, que el niño viene un día y me cuenta: bueno, ¿a qué jugáis con papás en casa y tal? Y los míos eran bugareros, tanto el día jugando a luchadores, además fue la época, empezaron a salieron los Vengadores, los Sí, escudos de sí, Capitán sí, América, y sí. estaban todo el día, se ponían las espadas y tal, y me dice un día: papá ha jugado conmigo como decía, a Iron Man y a Hulk. Claro. Y me dice: mi padre es que me pega me pega en el hígado. Claro. Pues dice: ¿cómo que te pegáis? Sí, me pega y me tira al suelo. Y claro, la profesora, que me conocía, dice: mira, te quiero contar esto, dice, porque fuera de este entorno, cualquier iluminado puede entender que a tu hijo le estás haciendo algo malo. Efectivamente. Y claro, yo y le llamo, digo, Jaime, ven, cariño. Dice: ¿dónde te pega papá? Dice: me pega en el hígado. Digo: ¿pero cómo jugamos? Dice: claro, me coges, me tira al suelo. Claro, sí. Digo: ¿pero papá te hace daño? Dice: no, pero me pega en el hígado. Digo: cariño, el hígado está aquí abajo. Y claro, la profesora se echa a reír. Si eso en manos de una Efectivamente. descerebrada puede Así tener es. sensación de maltrato, si no le explicas un poco el contexto, oye, si ves el niño con un hematoma, un arañazo, un golpe, constantemente con golpes y con dolor. Pero, es decir, te cuenta esta anécdota absurda, que en manos de una persona que no tiene capacitación y está muy adoctrinada, se puede dar una circunstancia que un padre se vea detenido por la Guardia Civil porque una profesora manifiesta que, a su entender, hay un niño maltratado. Es que se usa como arma arrojadiza contra los padres. De hecho, es que, bueno, yo he sido siempre muy guerrera y muy crítica con el sistema educativo español. Pienso que es un desastre. Es un auténtico desastre, los niños no son todos iguales, y entonces en el momento en que un niño tiene dificultades, o bien por arriba, me refiero a altas capacidades, o bien por abajo, porque tiene algún tipo de dificultad de aprendizaje, pues normalmente el sistema no le da una respuesta. No le da una respuesta adecuada y suele ser un fracaso escolar, tanto por el que está por arriba como el que está por abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú, bueno, pues tienes reuniones con profesores, porque claro, las cosas llega un momento que toman un cariz con un ambiente muy enrarecido, muy tenso con los profesores, y resulta que yo en su momento no lo entendí, pero lo hicieron en un mismo centro 2 veces con 2 niños distintos. Uno precisamente por altas capacidades, donde bueno, pues el crío no rendía, la madre le quiere llevar a, bueno, pues esos centros que hay los fines de semana y tal, donde, bueno, pues les orientan hacia otro tipo de estudios, y la amenazan también precisamente con llevarlo a los servicios sociales. La mujer llorando, y otro de los críos, este era por abajo, de los que tienen dificultades de aprendizaje, es exactamente lo mismo. O sea, como continúes en esa actitud, los papás vamos a poner una queja en los servicios sociales. Es decir, ya sabían ellos, o sea, la maldad está, claro, en ese momento dices, bueno, pues ala, pues vete. ¿Por qué? Porque normalmente la gente no tiene nada que ocultar. Pues ala, vete corriendo a los servicios sociales, que ya veremos el recorrido que tiene. Ahora sí lo entiendo. Ahora sí lo entiendo. O sea, yo en esos años nunca jamás no me había topado con un caso así. Entonces yo nunca jamás hubiera pensado, es más, yo, si hubiera necesitado los servicios sociales, hubiera acudido a los servicios sociales. Ahora me lo pensaría 2 veces, o si, bueno, sinceramente creo que pediría en la calle antes de acudir a los servicios sociales. Para mí es un nido de terroristas ideológicas sin ningún tipo de escrúpulos, que todo lo hacen por negocio, mantener sus sillones llenos de sangre porque destrozan a miles de familias. Totalmente. Y considero que los servicios sociales deben ser servicios a extinguir, porque me parece uno de los servicios. Depende, sí que es verdad que hay honrosas excepciones, sí. Donde, bueno, te puedes encontrar a gente que está en contra del sistema, pero se deja llevar porque tiene todo el entorno de sus compañeros de trabajo. Dice: Jesús, es que no puedo hacer nada, es que estoy rodeado de gente de ultraizquierda, que todo es feminismo, y inoculan en los hijos de otros el veneno que han vivido en sus propias casas. Son gente con problemas mentales, gente con situaciones de maltrato, dicen, han sido superadas, y entonces lo que pretenden proyectar es en el resto de las familias sus propios fracasos en su propia familia, ¿no? Dice, entonces es un servicio que deja mucho que desear. Sí, pero sobre todo porque se ven con un poder, o sea, ya no solamente ya de izquierdas, derechas, no, yo creo que el problema es que van a por los niños, o sea, directamente, o sea, ellos, vamos a ver, es un modus vivendi.
es su forma de vida y entonces ahí tenemos, pero no solamente el educador social o el asistente social, es que también las personas desde el conserje que te cambia la lámpara hasta la persona que te limpia el suelo o pasando por el director, toda esa gente ve cosas, ve drogas, ve, en fin, una serie de comportamientos y están callados como ramonetas. ¿Por qué? O sea, es decir, no solamente eso, no vamos a hablar, es todo aquello que conlleva, porque es que estamos hablando de muchísima gente y muchísimo dinero, pero miles de millones al año. Entonces, En eso quería yo introducirme ahora, porque a mí me hablan de cifras y como no es un tema que yo domine, yo estoy más, vamos a decir, especializado, tengo más datos sobre violencia de género, estadísticas, informes, maltrato familiar, sustracción de menores y relativamente llevo muy poquito, desde hace 2 años con el tema de tutela y bueno, pues me hablan de cifras de entre 50 y 60 mil niños tutelados, me hablan de unas cifras astronómicas, un amigo que es ya más periodista, José María Francás, hizo un artículo sobre este tipo de aspectos y llegó a denunciar en televisión públicamente que el expediente de un niño aproximadamente son 68.000 euros lo que recibe la asociación que tutela o que promueve la tutela, que si el niño es tutelado puede recibir en torno a los 6.000-8.000 euros al mes esa institución y si el niño tiene algún tipo de minusvalía hasta los 15.000. Pero es que además la familia de acogida recibe entre 600 a 1.000 euros dependiendo de la comunidad autónoma. ¿Realmente es así? O sea, decir, hay ese volumen de dinero robando niños a familias para dejarlos instituidos y decir, la administración nace de cómplice en esa sustracción de dinero. Eso está en el boletín, en los distintos boletines de las comunidades autónomas. O sea, es decir, hace poco en Murcia salió uno que a mí me pareció realmente escandaloso. En 4 salía por 44 menores, no recuerdo exactamente la cifra, eran millones. Yo hice la cuenta y en 3 años, en 3 ejercicios económicos, salían 300.000 euros por menor. 300.000 euros por menor en 4 años, es decir, a 100.000 euros por menor. Este era un centro, no era de protección, era de reforma, es decir, niños que han tenido problemas de delitos, etcétera. Pero ¿cómo se puede tener o sea, eso? niños mayores ya de 14 años. Es una salvajada. Estamos hablando de salvajadas. O sea, es decir, esto normalmente se dotan de una serie de subvenciones y entonces, claro, pues depende de las subvenciones que te den, pues de ahí el baile de cifras, porque depende un poco del centro o de las, probablemente son fundaciones, etcétera, ya se buscan ellos la vida para no ser empresas de otro tipo y entonces, bueno, pues a través de, según el dinero que se les da, pues eso es simplemente una división. Tanto de subvención dividido entre tantos niños que atiendo, me sale a ese baremo, efectivamente, sale ese baremo, por eso las cifras muchas veces son dispares, porque depende de las subvenciones que se den y porque también muchas veces se cogen periodos que no abarcan lo que es un año completo, en fin, pero vamos, sí. Para la gente que no nos cree, que yo sé que hay gente que va a pensar, bueno, estos dos están liándose, han escuchado algo. Yo, por desgracia, estoy empezando a conocerlo. Cada vez más medios de comunicación están hablando del tema de tutelas. Las cifras económicas son devastadoras y crueles, pero para la gente que puede escuchar y que igual ha escuchado esto o ha visto a alguien en alguien cercano, vamos a explicar desde el minuto cero cómo es la historia tipo, es decir, cómo comienza. Es decir, tú y yo somos un matrimonio con X circunstancias, me gustaría que especificaras qué circunstancias se da, porque también he tenido conocimiento que muchas de las mujeres supuestamente vulnerables que son víctimas de violencia de género terminan con niños tutelados. Sí. Es un foco de infección que todo el mundo que empieza con la denuncia de violencia de género termina con sus hijos sustraídos por la administración. Y digo sustraídos porque para mí es un robo y yo soy de los que pienso que una situación de desprotección económica, de desprotección social, siempre es mejor que un hijo se críe con sus padres biológicos y sean ayudados económicamente por la administración. No que sea la administración lo que le quite, a los padres los abandone y esos niños sean internados como animales en un zoo y ahí que se críen de aquella manera, ¿no? Entonces, ¿cómo es el prototipo medio? ¿Qué son las circunstancias que concurren alrededor de cuando una familia le llaman a la puerta la guadaña y vienen a tutelarte a tus hijos? ¿Cómo comienza esa historia? Pues como comentábamos, puede ser una cosa tan simplemente absurda, tonta y que nadie lo da ninguna importancia como es esas charlas en el colegio, donde tienes personas que efectivamente te montan un expediente y yo he visto, bueno, hemos podido parar algunos donde, bueno, pues por algún tipo de la misma situación que tú decías de los profesores, oye, cuidado con lo que va diciendo tu hijo, porque, bueno, pues es que esa situación sí ha pasado. O sea, Esa situación ha pasado, es real. Entonces, resulta que te encuentras con un expediente, pues porque tu niño lo ha dicho, bueno, pues por su forma de expresarse. O simplemente tú vas con tu niño a urgencias
Yo no sé, yo el que haya tenido un niño movido me entenderá lo que me dice. Yo, Lleno mi de hijo, cardenales, de golpes, papá me he pegado con uno, papá me he sí, caído del columpio sí, y y me me llaman pongo, aparte a ver si ha según me sido pongo unos maltratado. patines, me tiro directamente por las escaleras. Gracias a Sí, Dios no me rompo la cabeza, pero casi estoy en ello. O sea, todo el que ha son tenido un hijo niños. movido, pues sabe de qué estoy hablando. Entonces, claro, cuando uno va a un hospital y lo primero que hacen es reseñar los cardenales, o sea, lo que antes era una cosa normal. Yo siempre tengo unas piernas de cardenales cuando era pequeña, y además que yo lo recuerdo. Entonces, ya te están señalando. Entonces, si no ven nada un poquito más allá, pero eso ya queda en el parte. Lo que nunca jamás ha sido, ahora ya es. En el colegio, volvemos a lo mismo. En el colegio, con todo este tipo de, bueno, pues de adoctrinamientos que reciben, en muchas ocasiones, cuando los niños empiezan a simplemente a decir, bueno, es que, claro, es que yo, porque es que mi padre me dice, porque es que mi padre me hace, y simplemente, pues es un castigo que los padres, es verdad que muchas veces que los padres con ciertos niños no saben reaccionar, porque si los niños son especialmente difíciles, es que no nos equivoquemos, también el sistema de salud en España tampoco funciona. Entonces, si niños o los padres tienen algún tipo de problema psiquiátrico o psicológico, tampoco lo van a averiguar. Sí, la consulta que te mandan es una vez cada 2 meses de salud mental, Si acaso. si acaso, Y si te derivan. porque a mí me llama otro dato de atención y es, me quedé asustado cuando me dicen, gente dentro de la seguridad social, que ellos tienen datos ya que aproximadamente el 60% de los niños de la Comunidad de Madrid, señor Ayuso, están en salud mental. El 60% de los niños. ¿Pero qué está pasando entonces? Claro, si es que pero el tema es que yo creo que la mayor parte de ellos habría que cribarlos porque es imposible que un 60% esté ahí. Es una barbaridad. Eso no se lo cree nadie. Pero de todos esos, es verdad que hay niños que pueden empezar a despuntar, pues, o bien una psicopatía, o bien, bueno, en fin, simplemente una depresión. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues el niño, claro, tú le ves que no te escucha, y no todos los padres tienen, porque claro, estamos hablando de que la administración quiere un padre estándar, quiere un padre culto, quiere un padre que sepa moverse a la administración, quiere un padre que sepa ayudar a su hijo con los deberes, quiere un padre que... Y no, los padres estándar nunca han sido así. Nosotros, yo recuerdo, por lo menos en nuestra generación, si te portaban mal, te daban un collejón así, pum, y se acabó la historia, y no había más. Vale, yo entiendo que, vamos a ver, ¿no? El maltrato no es, ni tampoco tienes por qué pegar a tus hijos. También es verdad, yo soy de las que cree que un tortazo a tiempo, bien dado, cuando la cosa merece, Pero uno, si claro, no hace falta más. ¿pero Si, qué es el ni, maltrato? ¿Pegarle un azote a tu hijo en el culo porque se ha pegado mal y ha pegado a su efectivamente, hermano? ¿Pegarle un azote en el culo porque le ha faltado respeto a otra niña que es de color es que diferente? eso ahora Y, sí es así. claro, es que llegas un azote y el no azote conlleva las circunstancias de los niños que hoy en día están niños con el síndrome del Efectivamente, emperador eso que es. pegan a sus padres. Solamente en Sí. el 2012 ya había 9.000 familias que habían denunciado a sus hijos por malos tratos y esto va mucho peor porque, bueno, no hace falta escuchar más el decálogo del famoso juez de menores de Granada, que para mí es una excepcionalidad tener ese tipo de jueces en nuestro país y te dice cuál es el decálogo de cómo fabricar un delincuente, ¿no? Entonces, Totalmente. hacia eso vamos, ¿no? Si encima Efectivamente. cuando tienes algún momento dado algún tipo de problema donde el niño dice lo que dice, el profesor le cree y automáticamente te ves a la Guardia Pretoriana de los servicios sociales que vienen a decirte, digo usted, es que usted ha gritado a su hijo. Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, vamos a ver, si no hace falta que a tu hijo le des una paliza, ¿no? Por supuesto que no, pero vamos a tratar las cosas con un poquito de cordura, que es lo que se ha perdido ahora. Hemos perdido totalmente los papeles. Entonces, a raíz de todo eso, puede ser que tú te enteres de tu expediente o no, porque, bueno, vamos a poner, yo puedo acercarme a los servicios sociales a solicitar un tipo de ayuda. Bien, entonces es lógico que si tú vas a solicitar una ayuda económica, pues vean que no lo empleas en drogas, en alcohol, o sea, es decir, en algo que no debes. Yo hasta ahí lo puedo entender. Puedo entender que tampoco haría falta meterse hasta la cocina, que es que realmente se meten hasta la cocina, es literal. O sea, tú firmas un acuerdo, tú cuando llegas a servicios sociales tienes que firmar un acuerdo. Yo he visto esos convenios donde tú permites, o sea, das el consentimiento para que investiguen todos tus datos, para, bueno, pues para que vayan a tu casa a ver tu casa. Entonces, claro, volvemos a lo mismo, no todas las casas son estándar. Siempre ha habido ricos y pobres. Y los niños han sido felices también siendo pobres. Pero ahora pues parece que eso no. O sea, es decir, si tú vives en una casa pequeña, si viven tres hermanos en una habitación, o como yo en uno de los casos que tengo actualmente, donde a esta mamá le decían, es que
tienes las cuerdas de tender, es que están oxidadas. Ya es que yo uso, yo no, es que a mí eso de que huela la cocina, o sea, perdón, de que huela la ropa en el tendedero no me gusta. Yo es que a la secadora, ya, pero es que bueno, pues en el informe de los servicios sociales pone que tienen las cuerdas de la ropa también oxidadas. O sea, es decir, hasta ese punto estamos. O sea, es un desquicie mental, sinceramente. Creo que eso es un desquicie mental. Entonces, eso en el caso de que tú les permitas la entrada y de que, bueno, que tú vayas más o menos viendo ese expediente, pero luego está el que no lo sabe. Es decir, a raíz de eso, en el colegio se abre un protocolo. Ese protocolo puede pasar a servicios sociales. No digamos si tu niño falta al colegio, bueno, pues porque tiene bullying, porque tiene, es decir, o simplemente porque está deprimido, porque le pasa algo. Y tú no puedes justificarlo. O sea, no puedes justificarlo en el sentido de el niño está mal, el niño se... Tú llamas a salud mental y entonces como mucho te lo derivan a urgencias, te lo dan un pastillón y se acabó, porque no hay un verdadero tratamiento psicológico o psiquiátrico. Entonces, te encuentras con un niño que no quiere ir al colegio porque a lo mejor efectivamente tiene niños que le están persiguiendo o que le están pegando, entonces es víctima de acoso y si llevas al crío, el crío vuelve hecho un desastre. Pero si no lo llevas, tienes ahí una persona con la guadaña diciéndote te voy a cortar el cuello. Entonces, eso puede dar lugar, claro, tú no le llevas, absentismo escolar, entonces directamente en cuanto que tienes más o menos un número ya abultadillo de faltas, directamente se pone en marcha todo ese protocolo. Entonces, te investigan, pero hasta tu informe médico. O sea, estamos hablando de que no solamente es el niño, sino tu entorno más cercano, las personas con las que convives. Y cuando se adopta una medida de este tipo, lo primero que se hace, sobre todo de protección, una medida de protección al menor, como es precisamente que la retirada de la tutela, queda reflejado en los ordenadores del servicio de salud. Ahí estás tú, pum, con tu San Benito, te han retirado la tutela, entonces tú en el momento que vas a una consulta, un día de lo más inesperado, resulta que, bueno, espera un segundito, se va un momentito el médico, llama abajo porque le ha saltado el aviso en el ordenador y entonces tú, antes de salir, sales sin tu niño de allí. O sea, llega un guarda de seguridad, te retienen la consulta o al niño, espera que lo vamos a llevar al enfermero y ya le has visto a tu niño. En otras ocasiones, bueno, pues simplemente tú vas a ir al colegio a recoger a tu niño y tu niño no está, porque entonces han ido al director del colegio, entonces le han dado al director del colegio una resolución que tú no tienes y por supuesto a tu Una niño no resolución le que vuelves a entiendo ver. que no es judicial. No, claro, todo Una esto se resolución hace en el administrativa. ámbito administrativo. Ya desde el año 87 todo esto ha pasado a manos administrativas, con un sistema que es O sea, que francamente... una trabajadora social que tiene poco más que el grado social tiene la potestad de poderte quitar a tus hijos. Una Sí, educadora sí. social cuyos estudios son prácticamente cero. Y tener Tiene la la potestad. consideración de autoridad, además. O sea, porque antes no lo eran, pero desde el año 21 son autoridad. O sea, es decir, como un policía, bueno, pues ellos están revestidos de autoridad. Entonces, Madre claro, de Dios. en ese sentido, como es un expediente administrativo, ellos son jueces, son parte, tú te tienes que ir a recurrir a la vía judicial cualquier medida de ese tipo, pero estamos hablando, se supone que son procedimientos judiciales que son de carácter urgente, que debían de estar solucionados en meses, pero no lo es así. O sea, tú te puedes tirar en primera instancia fácil que un año, más luego, por supuesto, pero claro, a todo esto tú tienes que ir con un abogado, tienes que ir con un procurador, tienes que pagar informes psicológicos, porque claro, está muy bien que te pongan, claro, a todo esto, ¿cómo armamos ese expediente? Es que yo he visto, yo además siempre decía que ellos arman un expediente, hasta que vi esa palabra en un expediente de una persona a la que le llevaba el asunto, así. Hay que armar una tutela. Es decir, las tutelas se arman. O sea, es decir, tú no haces una investigación y como conclusión, bueno, pues porque tú ves una serie de cosas, No, hay que armar una tutela. O sea, esto lo he visto yo en un procedimiento aquí en la Comunidad de Madrid, armar una tutela. O sea, con eso nos da una idea de por dónde van los tiros. Hace un año y medio, con respecto a eso, yo no, es la primera vez que lo cuento, lo he contado en alguna conversación entre afectados o amigos, pero nunca lo he hecho público. Hace un año y medio aproximadamente tuve un expediente relativo a mi hijo Óscar, al que conocí en el 2020. Se cruzó en mi camino, o me crucé en el camino de una descerebrada de estas trabajadoras sociales de la Comunidad de Madrid, una señora que me recibió como el que recibe un toro a puerta gallola.
Algo le vieron contar de mí, que yo venía pues de la guerra de Afganistán, de cortar cabezas, de violar niños, que yo era poco menos que el ojo de Sauron. Y claro, pues a un machista heteropatriarcal no se le puede atender, y ella salió con el espada y el estoque a insultarme desde el minuto cero. Pero cuando digo insultarme, es insultarme. Faltarme respeto en todo momento, gritándome. Y claro, si tú a mí me gritas, yo también te grito. ¿Hasta qué punto son las conversaciones que tenemos en la puerta un vigilante de seguridad? A mí eso es una cosa que no me importa ni me da miedo. Hizo lo mismo con mi hijo. Lo que no sabía esa señora es que yo estaba grabando la conversación y mi hijo también la grabó. Entonces, de ahí sacamos las frases que armamos, vamos a utilizar el mismo lenguaje que ellas, y escribimos un expediente de denuncia al Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de la Comunidad de Madrid, y asumimos eso mismo. Hice una copia y la presenté en la Comunidad de Madrid, relativo al expediente que llevaban de mi hijo. Esa señora tardó 4 días. Fue expulsada. ¿Por qué? Pues porque la gente no tiene conocimiento de que nosotros, como personas, padres o abogados, tenemos derechos. Que alguien que se pone frente a ti y considera que tú eres un maltratador, que puede considerar que tú eres el hijo de Satán, y que de alguna manera tu hijo en tu vida es prescindible, y que tu hijo no es consciente de lo malo que tú eres, a pesar de que tengo sentencias que demuestran que soy inocente, que la madre tiene 4 condenas diciendo que es una sinvergüenza y una delincuente, que tu hijo ha decidido conocerte porque su madre es una maltratadora. Pues a pesar de eso, los servicios sociales modifican, manipulan y hacen de todo para que la madre sea la buena y tú seas el malo. Entonces yo desde aquí recomiendo, añadiendo todo lo que estás diciendo tú, es cuando tengáis informes o reuniones con los servicios sociales, grabarlo. Y si podéis llevar 2 o 3 teléfonos, porque seguramente te digan, saca el teléfono y apáguelo. Sigue grabando. Las conversaciones entre particulares son legales. Efectivamente. Además es que es una prueba, porque el problema de todo esto es cómo demuestras tú cuando tienes un aparato entero puesto a disposición de la administración, tienes un aparato entero que está en contra del particular, porque es así. Sí, o sea, sí, porque sí. no van buscando la verdad. Yo podría entender, y hay casos, claro, tú fíjate que es muy curioso, siempre en todos los medios de comunicación lo que sale es cuando hay 8 hijos que los tenían metidos y encerrados en un sótano y no los daban de comer. Pero y todos esos casos que han ganado esos padres que les han indemnizado, la Junta de Andalucía tuvo que pagar también un padre 1.700.000 euros, pero es que esto no es la primera vez que pasa. O sea, ha habido indemnizaciones, ha habido condenas. Bueno, las condenas que hay al Degaya, que es los servicios sociales de Cataluña, es tremendo. O sea, un 60% a raíz de una petición que hizo precisamente de información, creo que la hizo Vox, un 60% son, o sea, de las resoluciones son luego ganadas por los particulares. Entonces, un 60%, o sea, yo podría entender que hubiera 1 o 2 que estuvieran mal, pero un 60%. Pero es que además aquí en la Comunidad de Madrid yo he preguntado ese dato a través del portal de transparencia y no saben los asuntos que ganan en primera instancia, ni tampoco los que hay en segunda instancia, no sé. ¿Cuál es el caso más, iba a decir recambolesco, el más dramático con el que te has encontrado? Es que me he encontrado tantísimos, es que todos son auténticas salvajadas, pero es que yo veo informes que están incluso que son falsificados. O sea, hay una persona, por ejemplo, uno de los casos que llevo ahora es una mamá a la que le dicen que, bueno, que su niño, pues el crío tiene una serie de problemas y, en fin, bueno, pues lo lleva a urgencias. Entonces, bueno, le diagnostican, era una especie de convulsiones y tal, y entonces le hacen pruebas por si acaso hubiera en el niño ingerido algún tipo de droga. Estamos hablando de niños pequeñitos. Pues si había ingerido drogas. Se recogen las muestras. En el informe aparece que son custodiados y así viene y ella lo aporta ante el juzgado que esas pruebas están custodiadas. Son negativos. Por los servicios sociales te dice que son positivas y que se han encontrado. A mí que me expliquen, pero es que además ese informe está sin firmar. El informe que dice que son positivas. El informe que dice que son positivas, o sea, resulta que un médico tiene un informe de laboratorio donde dice que es negativo y sin embargo hay un trabajador social de un hospital que te dice que sí que han dado positivas. Yo lo he solicitado al juez, a ver si es que nos estamos equivocando, a ver si es que ¿Eso no es un delito resulta... de falsedad documental? Puede serlo. Yo estoy esperando a ver si efectivamente aparece ese informe que diga que es positivo. A lo mejor sí, a lo mejor vamos a ver que yo, desde luego, nosotros lo que tenemos en el expediente es que es negativo. Ahora resulta que a lo mejor puede ser positivo. Pero yo lo que me refiero, bueno, y casos de ese tipo, es decir, ¿hasta qué punto son capaces de llegar para en el momento en que te sales del marco o dices no o no estás de acuerdo con las normas que te imponen,
Tienes todo un aparato Que va contra ti. que va contra ti. Pero es que luego esto, Eso lo he vivido. claro, yo recuerdo la cara que se le quedó al fiscal cuando tuvimos la vista de medidas provisionales, precisamente, y claro, se quedó un poco descolocado, porque claro, a todo esto, ¿dónde está el fiscal en todos estos procedimientos? Todavía Que yo se estoy supone que es la esperando. parte administrativa, la parte de la administración que tiene que proteger al menor. Bueno, es que Fiscalía se supone que tenía que estar pendiente de estos menores. Se supone que el fiscal está precisamente para defenderte. Como mucho vas a conseguir que el fiscal te reciba, pero aparte de eso, como mucho va a ir siempre, por supuesto, se adhiera a las peticiones de la comunidad autónoma de turno y ahí ni se está ni se le espera. Pero es que es más, yo es que casos es que tengo tantísimos. A mí lo que me sorprendió, por ejemplo, es el de Jesús Ander también, no sé si le conocerás. Me suena. Pues un crío, bueno, pues que dicen que se suicidó en la residencia con 9 años. También podéis encontrar los vídeos en YouTube y podréis ver las fotografías que hay, donde, bueno, pues no aparece, o desde luego en las fotografías no aparece ninguna marca en el cuello. Decían que sí, que se había suicidado en la residencia. El caso es que se Con 9 años. se lo devolvieron a su abuela sin órganos. Entonces, yo tengo otro caso también de un niño que, bueno, pues a raíz de que el mayor, son 4 hermanos, a raíz de que el mayor, bueno, pues cae en las drogas, porque claro, todo esto, eso que ha pasado toda la vida y que todos hemos visto, nosotros hemos pasado los 80 y los 90, que han sido, yo creo que fueron especialmente duros en el tema de las drogas. Y bueno, ahora las hay de otro tipo, pero bueno, fueron unos años, yo creo que especialmente duros. Y esto pasaba en muchísimas familias. Esto lo hemos visto nosotros en nuestros compañeros de colegio. Bueno, pues ahora si tú tienes un niño que cae en las drogas, te quedas sin ninguno, porque eres un muy mal padre. O sea, una cosa que es una cosa normal dentro de lo que cabe, o sea, eres muy mal padre. Bueno, pues a raíz de esto, a esta persona le retiran los niños. Bueno, pues de uno de ellos no saben absolutamente nada. Es más, el niño ha desaparecido con 13 años. El niño desaparece con 13 años, nadie sabe dónde está. Encima que lo pierde, entre comillas, la administración, o sea, estando bajo la tutela de la Junta de Andalucía, este niño no aparece, meten un procedimiento penal a los padres porque les acusan de que ellos le tienen escondido. Por supuesto, resulta que los padres, claro, al no tenerlo, resultan absueltos, pero les meten un procedimiento penal. Unos padres que están destrozados. La madre dice que ella piensa que su hijo está en una cuneta. O sea, un niño con 13 años, ¿dónde va? Los padres no lo tienen. Ahora mismo los padres, además de la denuncia a la policía está, desde que el niño desaparece de manos de la Junta, sigue la denuncia puesta. El padre ha ido ahora precisamente a intentar contratar los servicios bueno, pues de un detective privado que le vaya a cobrar 30.000 euros, ese más o menos es el presupuesto, 30.000 euros, porque claro, su padre no sabe dónde está y quieren saber dónde está. Entonces, a mí no se me ocurre cómo es posible que un niño desaparezca. ¿Cómo es posible? O sea, yo me pregunto, ¿le has cambiado la identidad? Porque si no aparece en el sistema, será o bien porque un niño, yo te puedo entender que un niño de 17, 18 años se busque la vida porque pueda trabajar, pero un niño de 13 no puede trabajar. ¿Dónde está ese niño? Entonces, o bien le has dado una identidad y lo has dado en adopción sin decir nada, porque es que si no, yo no me explico. O sea, ¿cómo se pierde? ¿Cómo se pierde? ¿Cómo se pierde un niño así? Yo, fíjate que creo que puede ser, no sé, yo es que ya puestos a pensar, digo, bueno, pues será que le han dado una nueva identidad, porque yo no me puedo creer que desaparezcan como desaparecen niños tan pequeños. Pero es que, por ejemplo, en el caso de Jesús Ander, pasaba exactamente lo mismo. Resulta que cuando van los familiares bueno, pues hay un procedimiento abierto, un procedimiento penal, y resulta que la administración, cuando va a llamar a los compañeros que vivían con este niño, tampoco aparece ninguno. O sea, la administración no sabe dónde están. O sea, ¿eso cómo es posible? Es que yo es que hay cosas que uno no da crédito y a mí me gustaría transmitir sobre todo a los oyentes que esto está pasando, que esto es muy grave, que es muy serio, que no podemos consentir esto, que no podemos consentir ni un solo caso, o sea, ya no te digo pero que estos son muchísimos niños que desaparecen. ¿Dónde están? ¿Qué acciones estáis llevando desde vuestra asociación? No sé si es la de Menores Tutelados o vuestro propio despacho. ¿Qué acciones o cómo puede ponerse la gente en contacto con vosotros para ver qué acciones llevar, cómo empezar a luchar por tus hijos antes de que sea demasiado tarde con una tutela que prácticamente es irrecuperable? Hay alguna excepción que se ha conseguido, pero ¿cómo arrancaría? ¿Qué acciones podéis ayudarle a tomar a la gente?
Lo primero que hay que hacer en cuanto que alguien recibe algún tipo de notificación de la administración, hay que dejarlo en manos de un abogado. Problema, claro, lo que es el trámite administrativo no está cubierto por lo que es el turno de oficio. Oficio. Entonces, si una persona no dispone de esos recursos, se encuentra absolutamente desamparado, porque de la tramitación de ese expediente y de cómo se lleva a cabo ese expediente es lo que luego se va a juzgar y lo que se va a llevar, porque claro, todo esto no decide el juez supervisa las acciones de la administración pública, pero no es el juez el que decide, el juez es el que dice, bueno, vamos a ver, a mí me dicen que este niño está desprotegido, venga, yo te digo que sí o te digo que no, es decir, confirmo o no. Pero no es el juez el que decide, lo está diciendo la administración pública. Entonces, resulta que tú te encuentras con un procedimiento porque normalmente a los padres dicen, no te preocupes, en 2-3 meses esto está solucionado, tú te vienes aquí, yo te voy a hacer un plan de intervención familiar y entonces, ¿qué es? Mentira. O sea, es decir, yo lo que he visto es que esos planes de intervención familiar que se supone que es para recuperar a esos padres que son tan malvados que no saben criar a sus hijos, esos planes de intervención familiar se supone que son precisamente para orientar y para educar mejor a los padres en lo que están haciendo. Yo estaríamos por la primera vez que algo se cumple, porque normalmente no se cumple ninguno. Lo que se trata, todo lo contrario, es de apartar cada vez más a los niños de los padres. Es más, en el momento que se adopta esa medida de protección es lo que se hace. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Pues efectivamente se pueden poner en contacto con nosotros, con la Asociación Nacional del Menor Tutelado, a la que bueno, pertenezco, porque yo cuando me encontré precisamente con este problema, lo primero que hice fue, bueno, pues buscar en internet una asociación, porque claro, un caso dices, bueno, esto puede ser un caso aislado, pero claro, cuando empiezo a tirar de la manta y empiezan a salirme casos de este tipo, pues entonces yo, claro, Es que algo que no es claro, ya normal. no. Pero todo esto viene, pues, porque quizás me gustaría robarte algún Sí, día sí. más tiempo y que tuviéramos también esa otra profundizar un poquito más en cómo se llevan a cabo estos procedimientos, porque la administración lo tiene todo en un programa de ordenador que utilizan todas las comunidades autónomas. Entonces, dependiendo del nivel que tengas, si eres un trabajador social, si eres una comunidad autónoma, dependiendo de los niveles, así tienes acceso a más o menos datos. Pero todo está volcado ahí. De hecho, es que por eso todas las resoluciones, yo me he dado cuenta, es que exactamente tú tienes un manual. Además, el manual te lo puedes descargar de internet. Entonces, tú te descargas ese manual de internet y ves exactamente tu resolución con los mismos párrafos que aparecen en ese programa del ordenador. Está todo sintetizado. Es más, nosotros en la asociación, yo el síndrome de Munchausen no sabía que tenía tanta incidencia. Sí. Claro, uno se explica Incluso la por incidencia poderes. porque viene en el programa de ese ordenador. Solamente se habla del Munchausen, de otros no, pero de Munchausen sí. O sea, es decir, lo que uno se da cuenta es de que está todo dirigido y está todo ya, o sea, es decir, Premeditado. está todo premeditado. Entonces, problemas, los padres no se pueden dormir en los laureles. En el momento que uno recibe algo de servicios sociales, tiene que ponerse en contacto con alguien. Que vendan su casa, que hagan lo que sea. Hay muchísima gente que lo estamos haciendo de una forma, bueno, pues en la medida de lo posible, de forma altruista, les echamos una mano, porque en el momento que los padres tienen esa resolución, sacar a un niño De un de esa centro. Es muy situación de un complicado. centro es muy complicado, muy complicado. En muy pocas ocasiones lo logras sacar. No porque no tengas razón, porque es que luego ha habido gente que ha llegado incluso a casación, porque estas resoluciones, a pesar de que tú las puedas ganar en primera instancia, no se ejecutan provisionalmente. Entonces el niño no vuelve a tu casa. Tú has ganado en primera instancia y resulta que tienes que esperarte, incluso porque, claro, la administración recurre y pueden pasar 5 años hasta que el Tribunal Supremo te dice, usted tenía mucha razón, que hay sentencias ya en ese sentido. Usted tenía mucha razón, pero claro, como el menor ya está integrado en otra familia, ya no te lo puedo devolver. O sea, es decir, me lo quitas, después de que me lo quitas, pasan 5 años, me das la razón, para nada. O sea que un juez admite, cometiendo prevaricación, que efectivamente el Estado me ha robado a mi hijo. Porque claro, si encima usted admite que tengo yo razón, usted debe perseguir el delito de sustracción de menores por parte de la administración y meter en la cárcel a quien me ha robado a mi hijo. Pero usted no lo hace, entonces usted comete un delito, que es la no persecución del delito. Es que todo esto viene porque en casi todos los ámbitos de la administración pública no se están solicitando las correspondientes responsabilidades a los funcionarios. O sea, si todos tuviéramos en todos los ámbitos de la administración que ellos corrieran con su responsabilidad y que ellos corrieran personalmente con sus indemnizaciones, no que, claro, es que es muy fácil decir, bueno, me pueden condenar y puedo, en fin, pero claro, paga otro.
pues todos tenemos un seguro, yo tengo asistencia letrada, bueno, pues yo voy a seguir en mi puesto. O sea, es decir, y esto es lo que está pasando a diario. Entonces, claro, no hay motivación para el cambio. Eso es una de las cosas que a mí me cabreó mucho cuando entrevistamos a Ana de Silva y a Teo Leandres, que fueron la abogada y el papá, que fue denunciado por abusos sexuales, no es un tema de tutela, pero consiguieron condenar a la Junta de Andalucía a 60.000 euros por la mala praxis procesal, por la mala praxis profesional, igual que de Gaia, con EICAS y ADIMA, que es una estructura paralela a los servicios sociales creada por la socialista Susana Díaz, que casualmente realizan informes y además hay un audio grabado de cómo pega un golpe la trabajadora social. Tú lo que tienes que hacer es decir que tu hijo, o sea, que tu padre te ha pasado la pija por el culo. Cuando escucha eso, el juez dice, ¿pero esto qué es? ¿Una mafia criminal? Entonces, la EICAS y ADIMA han sido expedientadas y la Junta de Andalucía ha pagado una multa de 60.000 euros, pero esas sinvergüenzas siguen trabajando en su puesto de trabajo. Claro, pero es que en ese caso tienes defensa porque estaba grabado. El problema es cuando tú te encuentras con que a mí me está pasando. Lo bueno que tiene esto, fíjate, la perversidad del sistema es que todo al final llega a saberse. Y esos menores tutelados llegan a cumplir los 18 y esos menores hablan porque lo pasan mal. Hay muy pocos que no vuelvan a tener en contacto con sus padres, Claro. todos vuelven a su casa. Entonces, lo bueno que tenemos es que esos testimonios de los niños que ya han cumplido 18 años los estamos recogiendo. Y aquí, desde luego, yo creo que van a rodar cabezas, porque Ojalá. ya tenemos los testimonios de esos niños. O sea, hace poco una niña me decía, no, pero eso no es así. Digo, ¿quieres ver el expediente? Le habían mentido absolutamente desde el minuto cero que entró en la residencia, le habían mentido de lo que habían hecho los padres, de lo que entonces, claro, tú le tienes que enseñar un expediente y decirle, mira, este es tu expediente. ¿Esto es lo que te habían dicho? Pues mira. Entonces, claro, en ese momento, el shock en el que entra, claro, está diciendo, ¿pero qué he hecho? O sea, claro, ellos se dan cuenta, y en este caso, bueno, pues se ha podido recuperar, ¿no?, ese contacto con la menor. Pero, y todos aquellos que no se han podido recuperar han roto las vidas de estas personas para siempre. Pues desde este micrófono y este canal, y también desde Manos Transfalsos TV, os ofrecemos gratis, altruistamente, todo lo que necesitéis para dar voz a esos chavales que han cumplido 18 y que tenemos ganas de dar voz. Si consideráis, con la asistencia letrada y el asesoramiento tuyo y de la asociación, sería para mí un honor poder entrevistar a esos chicos que empiecen a contar el calvario al que se les ha sometido y cómo la administración les ha robado a sus padres y las consecuencias por las que están viviendo ellos ahora. Sí, sí, claro. Además es que la administración les miente, pero tú cómo lo demuestras. Tú sabes que les están comiendo la cabeza porque dicen de lo del síndrome de alienación parental. Bueno. Yo no sé si, bueno, pero ha sido la comedura de cabeza de toda la vida. Llámalo X, sí, pero siempre ha habido. Efectivamente, o sea, eso siempre ha existido, no hace falta que esté en un DSM, simplemente siempre ha existido. Entonces, pero es que eso es lo que hacen en muchas ocasiones esos servicios sociales y esos educadores que están en los centros. Y claro, los padres no pueden saberlo, solo saben que cada vez pierden más el contacto con sus hijos, porque claro, a todo esto, las visitas que te conceden, en el caso cuando se llevan a tus niños, por supuesto, suelen llevárselos a 30 o 40 kilómetros de distancia de tu casa. Para quitarlos del entorno social más cercano a la efectivamente, para que no los puedas ver, porque si no tú los pondrías en un centro cercano. No, 30, 40 kilómetros. A todo esto, imagínate cuando los padres además están trabajando. Entonces, o pierdes de trabajar, entonces te quedas sin trabajo y a ver cómo vives, o bien, pues entonces no puedes ir a ver al niño. Claro, no va a ver al niño, prefiere trabajar antes que ir a ver al niño. O sea, es decir, eso es lo que está pasando, eso es el día a día. Y como mucho, les ponen visitas, incluso al principio, si acaso les dan visitas, porque la mayor parte de ellos están incluso 3 meses sin verles, 3, 4 meses, y luego a partir de ahí les dan a lo mejor 1 hora, por supuesto, en salas que están cerradas, pero cerradas con llave. O sea, es impresionante cómo los padres tienen una supervisión, tiene una persona, un educador, que no te deja decirle al niño que le quieres mucho y que va a volver a casa. Porque si le dices que va a volver a casa, tú no le puedes dar una falsa esperanza y entonces, claro, como mucho le puedes decir que está la mamá de la tripa y la mamá del corazón. Es decir, ¿para qué? Pues para que evidentemente empiecen a hacerse la idea de que no van a volver a su casa. Perdóname, eso es lo que hay. Alicia, porque yo soy una persona muy templada y reflexiva. Yo he vivido lo que he vivido y lo que tengo muy claro es una cosa. Cualquier persona de administración que quiera entrar en mi casa a hacer algo a mi familia, o sea,
esto llega hasta las últimas consecuencias, que haya quien caiga. Yo no estoy dispuesto a volver a vivir lo que la administración me ha hecho. No solamente a mí, sino a mi familia. No quiero ni pensar lo que tiene que vivir una familia que tiene una situación dramática, económica, social, y que a la noche a la mañana entra esa guardia pretoriana de servicios sociales, te quitan a tu hijo, te meten en una habitación cerrada para intentar verlo. No le puedes decir que existan más que la mamá de la tripa y corazón. O sea, yo sería capaz de hacer muchas barbaridades y salían de muchos titulares. Pero bueno, para terminar, vamos a terminar con algo, si puede ser positivo. ¿Cómo ves el futuro a corto y medio plazo de estos niños y familias tuteladas? ¿Hay algún tipo de esperanza? ¿Hay mecanismos legales para recuperar a esos críos? Yo ahora mismo, tal y como está la legislación, yo creo que avanza totalmente en el sentido contrario, avanza en contra de los ciudadanos, en contra de los derechos de los niños y en contra de los derechos de los padres. Así de simple. De hecho, es que no hay más que ver la cantidad de campañas de acogimiento que se están, por parte de las comunidades autónomas, que se están llevando a cabo. En Andalucía y en Madrid yo las he visto, sea acogedor, entonces resulta que les están pagando a los acogedores cuando ni siquiera ayudas a las familias, o sea, les pagan hasta el dentista. Sin embargo, es que yo tengo casos en los que una mamá no podía pagar la tercera dosis, la segunda o tercera dosis de esa, del Bexero, de una vacuna que ahora ya se da gratuitamente, pero en su momento no. Entonces, no le ayudas a esa madre y, sin embargo, sí le ayudas a las familias de acogida. Exactamente, ¿cuál es la diferencia? O sea, no le ayudas a uno y entonces le acusas de que no ha puesto la vacuna, que no ha completado la vacunación porque no tiene dinero, pero al mismo tiempo a esta persona sí se lo das. O sea, ¿esto qué es? Entonces, yo en ese sentido lo veo muy mal. Esto solamente se puede cambiar con una respuesta ciudadana. O sea, esto hay que exigir a nuestros políticos y de la forma que sea. Yo muchas veces, de verdad, tú dices que soy templada. Yo creo que si a mí esto me pasa, a lo mejor entro con una metralleta en cualquier sitio. Digo, de verdad, soy de esa respuesta. Es decir, yo creo que, y además siempre hago una misma comparación, que no tiene nada que ver y no justifico la violencia, pero ETA no terminó porque el desgraciado de Zapatero dijera el Partido Socialista acabó con él. No, ETA acabó por la respuesta ciudadana. ¿Y ETA sabes por qué fue una molestia? No porque matara a civiles, ni policías, ni policía nacionales, ni policías locales, no. ETA se convirtió en un problema social cuando mataba a políticos y jueces. Ahí es cuando empezó a escocer. Pues yo solamente digo una cosa: si te quitan a tu hijo, tienes todo el derecho a arremeter contra la persona que te lo ha quitado. Claro. Y no justifico la violencia, pero si me quitas a mi hijo, yo personalmente, yo como Jesús Muñoz, si me quitas a mi hijo, te mato. Esa es mi única respuesta que tengo. Cada uno que tome su conciencia, porque considero que es una barbaridad. Pero estamos hablando de, y vuelvo a repetir la cifra, que creo que me dio Toñi, 50 a 60.000 niños tutelados en España en el siglo XXI. Es una barbaridad. Sí, totalmente. Pues Alicia y Juanes, te emplazo tanto aquí como en Más Falsos TV para hablar de eso que me has dicho, de esa programación o ese tipo de proyecto, o, bueno, más que proyecto sería esa estructura que tienen diseñada para cómo quitar a los niños, cómo realizar los informes. Seguimos en contacto para cuando tengas un rato libre, pasar por estos micrófonos y me gustaría extender más. Si la próxima vez, si tú lo deseas, y tienes algún cliente o alguna mamá que esté aquí en Madrid y quiera pasarse los micrófonos, pues aquí, como ves, hay muchas sillas. Todas deseando efectivamente expresar su caso y darle voz, porque realmente si no se conocen estos casos, es que nadie, vamos a ver, es que a mí me ha pasado. Es que yo pensé, estos padres habrán hecho algo. Hasta que no lo he visto y hasta que no he visto lo que hay detrás, no me lo podía creer. O sea, entonces yo entiendo que el resto de la ciudadanía que piensa que los servicios en España funcionan muy bien, la educación es maravillosa y la sanidad también, pues efectivamente. Y uno se da cuenta de la realidad, que no funcionan todo lo bien que debería. Nada. No funciona nada. Pues Alicia de Juanes, letrada de la Asociación Nacional de Menor Tutelado, muchísimas gracias por pasar por aquí, gracias por arrojarnos un poquito de luz y enseñarnos el drama que viven muchas familias de niños tutelados, cuál es el drama de esas familias que lo pierden toda la noche a la mañana, no en lo personal, sino en lo más íntimo que son sus hijos, y cómo la administración cruel manipula informes y hace lo que le viene en gana porque nadie les frena. Muy buenas tardes a todos y gracias. Hasta el próximo programa. Nos vemos pronto.